Hoy nos acercamos con el doctor Thiago Ruela para que nos comente acerca de la coyuntura nacional y de esa postura un tanto beligerante que ha tomado en contra del gobierno de la República. Bienvenido a Conexión GT, doctor Ruela. Gracias por acompañarnos. Un placer. Es usted bienvenido acá y gracias por recibirnos en esta linda oficina. Doctor, el gran impostor. Se tira usted una columna, José Luis, en contra del presidente Yamatei y le dice el gran impostor. ¿Por qué? Primero, muchas gracias por recibirme y gracias por la entrevista. Yo creo que, y quiero aclarar esto, la posición ahora en efecto, estando fuera de gobierno y me dedico básicamente aquí a los asuntos legales de la oficina y a escribir. O sea, la columna no es una columna política, es la columna de un analista político que tiene un estilo particular. No solo le digo gran impostor, le pongo otra serie de adjetivos. No, es que en el primer párrafo era un carnaval de adjetivos en contra del presidente. Lo bajó, lo puso en una posición bastante no, pero son ciertas. Lo que le quiero decir es por qué un impostor es el que asume una postura diferente a la que es realmente en la vida común y cotidiana. ¿Cómo es posible? Voy a poner un ejemplo, pero son muchos, que usted venga y realmente diga vamos a ayunar por Guatemala y cada día que lo vemos en las fotos y en las conferencias de prensa, es obvio que este presidente nuestro no está ayunando, cada vez está más gordo. Es un presidente que en la campaña lanzó un mensaje de promesas, todas incumplidas. Es realmente un presidente sin preguntas incómodas, ese es el problema. Entonces yo adopto una postura que no me corresponde y que es falsa. Y básicamente esta postura se ha concretado en el tema de salud. El mal manejo de la crisis no se la podemos atribuir a que en efecto es cierto, a que el sistema de salud está no solo descuidado por muchos gobiernos, pero salir diciendo, por ejemplo, que voy a construir el hospital temporal más grande de Centroamérica, y con 3,000 camas y nos damos cuenta que son 300 y que de esas 300 para la emergencia solo tienen 12 y que no tienen respiradores y que ahorita, es decir, el pueblo, no yo, y creo que por eso la columna tuvo tanta resonancia, es porque esa columna refleja la percepción no del pueblo guatemalteco, porque muchos no leen y escriben, pero de la gente que lee y escribe y que tiene ese rechazo y que cada vez va perdiendo mayor credibilidad en su presidente. Ese es el problema. Yo tengo que salir y decir cosas ciertas, ser un gran comunicador y mostrar empatía con mi gente. La primera conferencia de prensa que sale y dan Comalapa demuestra una actitud intransigente, prepotente. No quisiera ser racista porque sé que es igual con sus ministros y con sus funcionarios, pero la gente no le cree. Habla una cosa un día, habla un día otra cosa, habla de esto, habla de lo otro. Es un gran hablantín. Yo le pongo ahí, es un merólico. Merólicos son los señores que se ponen en los parques centrales y le venden medicinas que dicen que van a curar. Y no. El problema es que aquí estamos viviendo en un gobierno que solo dice, pero no hay prensa, no porque no quiera, que pueda verificar, porque no hay conferencias de prensa. Entonces es muy cómodo gobernar con estado de calamidad, con una junta directiva espuria y comprada, donde yo, como candidato ya presidente electo, es obvio que participé en la elección de esta junta directiva. Él no explica, sale dando explicaciones solo sobre esto de salud, pero ¿por qué no nos explica las acusaciones que hay en relación a sus asesores de
de Panamá, por ejemplo, en sus asesores de imagen, todos los actos de corrupción de funcionarios suyos que son denunciados semanalmente en algún medio de comunicación, le da igual. La conformación espuria del Congreso y cuáles fueron los hilos que se movieron y cuánto dinero se movió, le da igual. Esas explicaciones son las que la gente quiere y necesita. Y creo que no ha logrado mandar un mensaje de empatía y de realmente de estar compenetrado con la población en el problema del COVID-19. No lo digo yo, es decir, usted sabe que yo no soy tuitero, pero uno lee y la gente comienza a bautizar a los personajes conforme la percepción popular. Entonces, al señor presidente, pues eso no lo puse yo porque sí, no me parece correcto, pero le pusieron Lord Pajas, es decir, en el lenguaje coloquial guatemalteco, es una persona que habla por hablar, que asume posturas que no son las correctas, que no, detrás de esa postura no existe algo verdadero. Y cuando usted ve la conformación, no vamos a hablar de todo el gabinete, no, los ministros no existen, ni siquiera son micrófonos o autoparlantes o cajas de resonancia al discurso presidencial. Aquí solo hay un gobernante, que es el presidente. Él sabe de política exterior, de salud, de agricultura, de geografía, de minería. Él ha absorbido y manejado en una sola persona el manejo del gobierno. Entonces los ministros están reducidos a su mínima expresión y no ese es el caso. Un presidente se rodea de ministros que colaboren a hacer un buen gobierno. Y vemos que esto se refleja en la ejecución. Miremos, para ejecutar usted necesita un ministro que tenga viceministros, auditores y abogados que entiendan cómo es el problema de ejecutar. Entonces, sobre esto, básicamente hay una puntualidad en los señalamientos que habla de la incapacidad y la tendencia a centralizar todo alrededor de sí mismo. Pero hablemos de algo interesante, que es sobre lo que usted me estaba hablando al final. ¿Qué opina usted de esta parálisis administrativa? 2.500 eventos subidos a Guatecompras que se retiran porque les falta algún detalle, esta incapacidad de ejecutar el dinero que se les ha asignado. Ok, porque un gobierno que no tiene dinero, se entiende que esté con problemas, pero un gobierno que ha sido dotado de dinero y que además está en una situación de estado de calamidad, lo cual le permite ejecutar de una mejor manera o más expedita, ¿qué es lo que está pasando? Usted fue ministro, sabe que la ley de compras y contrataciones es complicada, pero con estado de calamidad, etcétera, ¿cómo ve usted esta situación? ¿Es malintencionada? ¿Es producto de la incapacidad? ¿Qué es esto? Aquí vamos a ver, el primer punto es el presidente. El presidente es un político experimentado, es decir, 20 años en campaña permanente, es un esfuerzo que no cualquiera hace, un esfuerzo que al final se traduce en una presidencia que ha sido cuestionada en algunos momentos en relación a su legitimidad. Pero a lo que refiero es que un presidente tiene que entender que el Estado y el gobierno marchan con un presupuesto que sus ministros y direcciones generales administran y hacen real. Pero cuando usted ve la selección de sus ministros, los ministros, muchos de ellos, no estoy diciendo todos, no tenían la mínima idea de lo que es ser ministro. Se sientan en una mesa y tienen un presupuesto y no saben qué hacer. Uno es ignorancia. Hay otro problema más complejo. Vamos a hablar del caso particular de salud, que es el que nos atañe. El ministro que entró era un ministro que estaba de entrada cuestionado por ser contratista del Estado. Algunos de sus viceministros también. Entonces aquí la ejecución se combinaba con la ignorancia y la corrupción, porque si usted ve los primeros eventos que hizo ese ministerio, que fueron alrededor de abril,
no se dieron porque no se ponían de acuerdo dentro y al seno del gobierno quién se iba a quedar con las comisiones de esos negocios. Y ahí había diferentes actores, unos más cerca que otros del presidente, que querían esas comisiones o que estaban recibiendo instrucciones directas. A mí no me pregunte, hay que preguntarle a la gente que despidieron. O sea, ignorancia, mala fe, corrupción y en algunos funcionarios miedo. Hay algunos viceministros que sí renunciaron por miedo, porque usted firma algo que no es correcto, tiene 20 años para que en algún momento lo hagan responsable. Entonces, esa conjugación de factores, ignorancia absoluta de lo que significa el Estado y el gobierno, mala fe, no ponerse de acuerdo en los negocios y cómo van a ser al final los recipientarios de las coimas o sobornos, lucha de facciones por el control de los recursos y al final miedo de algunos, miedo legítimo, porque si usted tiene que firmar como viceministro o como director general una licitación, una cotización, una compra directa que no es legal, pues al final puede parar en la cárcel. Le voy a poner el ejemplo, no me acuerdo el nombre de la empresa que hizo una donación X al hospital temporal y ahora resultó que es la única ganadora de una licitación que está sobrevalorada en más del 200%. Es decir, es así como opera. Lo que pasa es que no hay mucha prensa de investigación por la coyuntura, obviamente, y porque no se le permite a los periodistas hacerle preguntas incómodas al presidente. Entonces, hablando de preguntas incómodas, recientemente el presidente, ¿verdad? Tuvo que sufrir un gran desgaste y específicamente la nueva ministra, porque recordemos que desde el Ministerio de Salud ya vamos por el tercer relevo, ¿no? Es correcto. El tercer relevo en el Ministerio de Salud. Se tuvo que asumir el desgaste de que los datos no cuadraban, porque de un día para otro se recuperaron 18,000 personas y subieron los datos. ¿Qué opina usted de ese manejo de información? Es el equipo. Es decir, si usted se da cuenta, esa información de 18,000, pues obviamente es catastrófico. Pero desde que él comenzó con sus conferencias de prensa, siempre había errores. Había errores en las sumas, había errores en los porcentajes de ejecución, había errores hasta en los nombres de los personajes. ¿Qué es esto? Que el equipo de comunicación inicial, el secretario de comunicación inicial, es una persona que tiene experiencia, pero probablemente tenía una pugna interna con los asesores de imagen del presidente. Pero la gente que contratan es realmente poco preparada. Si usted va al centro de gobierno, por ejemplo, que tiene un presupuesto de 500,000 quetzales mensuales, cuyo jefe gana alrededor de 50,000 quetzales mensuales, es gente muy joven, es gente que no tiene la mínima experiencia. Y usted contrata, el Ministerio de Salud tenía más de 20 personas asignadas a la parte pública, de comunicación pública, pero es muy probable que no sabían ni sumar, ni restar, ni experiencia. Entonces, es ahí donde se comienza a perder credibilidad, cuando las cifras son manipuladas y ahora malintencionadas. Se imagina 18,000 recuperados en un día. Eso no se da. Tal vez un pastor evangélico. Ni que fuera pastor evangélico, pero usted mencionó el centro de gobierno. Oiga, este centro de gobierno, hubo una organización que le planteó una inconstitucionalidad. ¿Realmente el centro de gobierno no viene a sustituir las funciones del vicepresidente y el consejo de ministros? ¿O es un puesto creado para una persona? ¿Qué es eso? Yo pienso que un centro de gobierno podría funcionar con otro nombre, pero es decir, podría estar en la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, porque el presidente debería tener en efecto un tablero donde después de hablar con sus ministros va viendo cómo van ejecutando, pero como no le da tiempo, hay un intermediario que sabe
está preparado, que tiene conocimiento de la administración pública, que sabe, que tiene conocimientos de auditoría. Y va. Pero en este caso es obviamente, y queda muy claro, que el presidente crió este centro de gobierno que nos cuesta 500,000 quetzales al mes para premiar a un correligionario muy cercano a él, cuyo mayor obstáculo es su propio currículum, que no tiene experiencia, su edad, 29, 30 años, y que realmente se ha convertido en uno de los dos factores de poder y toma de decisiones en este gobierno. Es decir, si el centro de gobierno lo llama a usted que es ministro, pues usted va a hacer caso. Pregúntele al exministro de Salud. Es decir, por la cercanía entre la dirección del centro de gobierno y el presidente, es evidente que un ministro que no tiene carácter, que está ahí por el puesto, no para aportar, simplemente se amilana. Ese centro de gobierno debería, en teoría, y no es una mala idea, vincular al Ejecutivo con todos sus ministerios y de ahí ir midiendo la capacidad de ejecución, pero es un puesto que politizó y se lo dio a su mejor amigo, es por amiguismo, entonces no tiene ninguna función real y complica las cosas, porque si un ministro nos vamos a trasladar a otro ministerio, que es realmente donde está la carne de la corrupción, que es el Ministerio de Comunicaciones. Este ministerio, el ministro pues recibe compromisos y pedidos que el presidente, a través del presidente del Congreso, ha realizado con los diputados, porque parte del negocio de llegar a la junta directiva es: si tú me vas a dar tu voto, pues te voy a dar una cantidad de proyectos. Un proyecto, por lo menos, a ver de qué sos de Quiché, bueno, ahí este municipio, hablas con el ministro, entonces no tiene, y de ahí llega el ministro, asume el cargo y comienza a ver el presupuesto y a lo mejor ve que no puede cumplir con todos, y entonces comienzan los descontentos. Ahorita hay una evidente división ya dentro de la junta directiva entre el actual presidente y la diputada del mismo partido, que es su mano derecha. Ayer salió una enorme manta colgada donde se le insultaba, pero en la realidad yo creo que esa es la razón fundamental por la cual no camina: la corrupción. Bueno, vamos a dejar un poco el tema